Toda su gente es viejita, entonces no saben qué jugar. Mira, José Machicado desde Cusco, ¿ah?
Ay, disculpe. Recién acabo de darme cuenta que estaba con el micrófono apagado. Primero dando la bienvenida a todos los que nos están conectados aquí. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a comentar la noticia. Y la noticia es la que ustedes ven ahí en pantalla, ¿no? Piden la cabeza del ministro de Economía. Y resulta que el ministro ya no solamente por el lado de Gamarra, sino también por el lado empresarial. Los dirigentes agremiados en una coordinadora están solicitando que el señor Alex Contreras se vaya. Este es un pedido más a las que ya existen, porque ya sabemos que el congresista Anderson anda corriendo una moción de censura contra el ministro de Economía. Pero vayamos a lo que dice la noticia y sobre todo los comentarios de la señora Saldaña. Ella señala que no ha cumplido las promesas, que son 25 medidas que no ha cumplido el ministro, ninguna, y eso se lo está señalando, se lo está indicando en estos momentos la dirigente Saldaña de Gamarra. Además, le culpa de la recesión económica, ¿ya? O sea, la acusación de que por qué debe salir va por dos lados. Una es el incumplimiento de las promesas y por el otro lado que no ha podido evitar que el Perú entre a un ciclo recesivo. Ok, digamos que hasta ahí estamos de acuerdo con la dirigente. Estamos de acuerdo, son dos hechos y eso está bien, señala los hechos y además el año y mes que debe tener el señor Contreras, en un año y un mes no ha podido revertir los indicadores, sobre todo cuando él se propuso reactivar la economía. Entonces ahí tenemos hechos que sí tienen asidero y eso va por la línea de su argumentación, lo cual nos parece correcto. Lo que no nos parece correcto, y ahí viene la crítica, como liberal clásico usted ya me conoce, y además pertenezco a un movimiento, se llama 5 Reformas, única organización en el Perú, reconocida por el Foro Liberal de América Latina. ¿Qué decimos nosotros? ¿Cuál es nuestra crítica a la crítica que le hace al ministro de Economía, en este caso la señora Saldaña? Ellos señalan que la mejor medida que se pudo haber hecho a favor de la industria textil era imponer salvaguardas al mercado, a la industria, para protegerla, dice, para fortalecerla y a fin de que pueda competir contra los productos chinos, contra los productos hindúes, contra los productos de otras industrias del exterior. Y voy a explicar. Aquí voy a explicar qué cosa es una salvaguarda. Una salvaguarda es un impuesto. O sea, la señora señala que la mejor medida que se pudo haber hecho dentro de las promesas incumplidas es poner salvaguardas para que la industria se desarrolle. O sea, un impuesto sobre las importaciones de estas telas, confecciones que provienen de China, la India, Pakistán, etc. Y que esa es la salida. Nuestra crítica va por ahí. Nuestra crítica es un impuesto como si eso va a resolver el problema de la falta de competitividad. Y ahí el ángulo de nosotros es el siguiente. No es que ni la China, ni la India, ni Pakistán, ni las demás telas que vienen baratas sean culpa de ellos para que se le atribuya que los males que tienen y padecen, eso es cierto, provienen de la importación.
Porque en la normatividad Indecopi, cuando aplican una salvaguarda, le dan un año a la industria afectada para que revierta su tendencia de ineficiencia y luego se le retira la salvaguarda. Esto del impuesto que ellos proponen a la salvaguarda es cuando hay un daño del 25% de las ventas en el caso de la industria que se viene afectando. Si se comprueba, Indecopi le pone impuesto a todos los productos que conforman esa canasta llamada industria, los productos que conforman la industria que se viene viendo afectada, y para eso se tiene que hacer un cruce de dos indicadores. El nivel de importación de estos productos tiene que ir subiendo, que en forma paralela tiene que más bien descender las ventas del sector industrial, de confecciones me refiero. Si se comprueba esa correlación, entonces le dan la razón a los reclamones que señalan que el principal causante de su desgracia son los países que nos exportan productos baratos y que los consumidores aplauden, porque de eso se trata. O sea, los que compran telas están felices porque saben que pueden venderlo barato, y eso se trata el negocio. La economía es el descenso continuo de los precios. Por eso nosotros, los liberales clásicos, proponemos el patrón oro, porque el patrón oro hace todo lo contrario. En lugar de debilitar la canasta familiar, en lugar de hacer que el poder de compra disminuya, lo que hacemos desde el patrón oro es deflación, quiere decir lo contrario a inflación. Hacemos descender los costos y los precios para que el poder adquisitivo de las personas se incremente, manteniendo las mismas horas de trabajo, y no es como es ahora, que trabajan más para ganar lo mismo, o sea, para comprar lo mismo. Entonces la señora Saldaña ahí está equivocada. Ahí tenemos que corregirla, porque la industria de la confección en el Perú no es competitiva por culpa de los chinos, los pakistaníes y de las otras nacionalidades que tienen esos productos, sino es por la falta de competitividad interna que es causado por malas políticas económicas. Pero las malas políticas económicas provienen de malas leyes. Quiere decir, nosotros lo que estamos proponiendo es la derogación de esas leyes que están regulando, controlando, fiscalizando y ejecutando, y eso es lo que impide que la industria, en este caso la de confecciones, pueda ser competitiva. Cuando tú derogas leyes, se entiende que la política económica comprende una serie de variables, entre ellas impuestos, regulaciones, privatizaciones, apertura de todos los mercados. La culpa no lo tiene ni la China ni la India, que ellos cumplen con su labor económica, que es la de producir productos cada vez más de precios más bajos, de acuerdo a los bolsillos de la gente. Y además hay que también precisar, aquí los productos chinos vienen con ciertas calidades. Sabemos nosotros que las calidades que ellos nos venden no es la mejor que hay en el mundo, y ellos venden según los poderes adquisitivos que existen en cada mercado. Cuando la señora quiere imponer, o sea, quiere que el Perú castigue a los consumidores de ropa barata, de tela barata, de zapato y lo que fuere barato, es porque entiende que esa es la manera como ellos, como productores y no como consumidores, es su salida frente a un problema que se le está presentando en el corto plazo. Nosotros, los liberales clásicos, decimos, señora Saldaña, usted está equivocada, porque no se trata de castigar al consumidor peruano que quiere
tela barata, ropa barata, zapato barato, comida, alimentos, medicina y todo lo que comprende para el consumidor su necesidad de mejorar su estándar de vida. Lo que usted tiene que darse cuenta, y ahí nosotros la acompañamos en su dolor, es que el Perú, sus políticas económicas, sus leyes económicas, van a seguir erosionando la competitividad de la industria textil y de confecciones porque tenemos malas leyes que están originando que ustedes produzcan a costos por encima de los niveles de competitividad internacional. Y no es atacando a quienes tratan de hacer lo mejor posible, traer ropa barata aquí donde se necesita por los exiguos salarios y sueldos que tenemos, y que debe usted apuntar a las políticas económicas que está erosionando nuevamente el factor competencia en el caso de la industria textil. Entonces, si nos entiende la señora, o tratamos de persuadirla que por ahí no es la verdadera fuente de su sufrimiento como empresas, porque nosotros nos damos cuenta que estas empresas pues no pueden competir con las actuales condiciones de las políticas económicas, entonces tenemos que conversar, explicarle y señalarle: mire, señora Saldaña, su propuesta de salvaguardas, es decir, poner impuestos, o sea, hacer más caros los productos para cumplir con su finalidad económica, la de ustedes, de tener rentabilidad, pero se va usted contra los intereses de la gran mayoría de los peruanos, que es la compra. Usted tiene que darse cuenta, y ahí viene la persuasión, ¿no? Usted tiene que escuchar la propuesta de las 5 reformas. Porque la propuesta de las 5 reformas es la verdadera solución. No es la salvaguarda. La salvaguarda es un parche, es una medida de corto plazo. Y todas las medidas de corto plazo se acaban en el corto plazo. No es para siempre. Por eso que usted, como nueva dirigente, porque usted está reemplazando al antiguo dirigente, que también decía lo mismo, que para combatir el contrabando y las importaciones baratas había que aplicar salvaguardas o derechos compensatorios en los casos de antidumping. Era la misma retórica que usted está diciendo. Es decir, el señor Diógenes Alba y usted provienen de una misma escuela que no ha aprendido a través de cerca de 30 años, desde que se abrió las importaciones en el año 90-91 con el señor Fujimori, que las cosas y los temas y las circunstancias y los aprendizajes son ahora diferentes. O sea, 30 años ha tenido Gamarra para aprender economía y no ha aprendido. Porque en base a parches no se puede salir de una situación que es estructural. O sea, ustedes tienen un problema de estructura, o sea, no es de coyuntura, es de estructura de largo plazo. Y para eso se necesita hacer reformas en lo económico, principalmente, porque ustedes están en ese ámbito. Pero eso no depende solamente de lo económico, sino también de lo político. Y lo político está justamente en que hacer que el gobierno, que ahorita tiene 19 funciones, se reduzca a 5, o sea, representado en 5 ministerios. Porque de esa manera usted puede apreciar que a menor gasto, menor financiación. Porque al Estado hay que financiarlo con impuestos. Y esa financiación de un tipo de gobierno, de la que nosotros estamos proponiendo, un gobierno limitado, que esa es la doctrina liberal clásica, es que se va a cobrar menos impuestos. Por esa razón, la crítica de nosotros, con el debido respeto, es que usted está proponiendo más de lo que empobrece, más de lo mismo respecto a los 30 años que tiene Gamarra siendo emporio, y que no han aprendido absolutamente nada de lo que es una solución de mediano y largo plazo, que es lo que se necesita. Ustedes no necesitan ayuditas con impuestos.
Ustedes lo que necesitan es competitividad. Y la competitividad se hace con reformas. Entonces, reforma política nos va a permitir bajar de 36 impuestos a 1, nos va a permitir abrir todos los mercados, nos va a permitir que el mercado, a la vez que está abierto, se haga con empresas que sean eficientes, es decir, hay que sacar a todas las empresas estatales y privatizarla, entregarla en derecho de propiedad a sus operadores naturales y el resto con accionariado difundido. Luego, derogar las leyes malas, distanciarnos de los acuerdos internacionales para que el mercado empiece a funcionar correctamente, y así es como ustedes recuperan la competitividad y ya no tienen que estar pidiendo, reclamándole que cambien de ministro. Porque la verdad de las cosas, si ustedes van a solicitar un cambio de ministro con la misma mentalidad, con la misma propuesta, con el mismo enfoque, es decir, los economistas del status quo, no va a resolver su problema que usted anda reclamando, que necesitan impuestos para poder sobrevivir y que la recesión los va a matar a falta de competitividad. Y le van a echar la culpa de nuevo a los que hacen bien las cosas, es decir, los que traen mercadería barata, productos baratos para que la gente pobre puedan comprar con mayor cantidad, y no se resuelve el problema de fondo, que es la falta de competitividad. Es un problema de estructura y eso hay que cambiarlo con 5 reformas liberales. Entonces, en resumen, para que quede claro, el diagnóstico de la señora es claro, es preciso, señala que el ministro debe dar un paso al costado, lo cual estamos de acuerdo, pero no debe dar un paso al costado y que venga otro y haga lo mismo, sino debe dar un paso al costado entendiéndose que hay que renovar la política y hay que hacer reformas estructurales. Y para eso se necesita hacer 5. Si quieren más explicación de las 5 reformas, vayan a nuestra página web 5reformas.com y ahí lo explicamos, o concertamos una cita y se los explicamos con nuestro equipo de gobierno y le presentamos la propuesta. Entonces, segundo lugar, cambio de gabinete para darle oxígeno al gobierno, porque se va a caer en pedazos este año si sigue así como viene. Entonces van a querer adelantar elecciones y se va a ir la señora Boluarte y nos va a traer otro bolondrón de problemas de inestabilidad política con inestabilidad económica, y va a haber retracción de las inversiones y eso va a empeorar más el supuesto rebote estadístico que va a tener el PBI ahora para este año, que dicen que va a ser el 2%. Entonces, nos olvidaremos completamente del señor Contreras, nos olvidaremos de sus 25 medidas y promesas, nos olvidaremos de lo que no hizo, nos olvidaremos de la recesión y así una serie de fallas que ha tenido el gabinete y principalmente el ministro de Economía, y estaremos mirando otras propuestas y otras circunstancias que serán diferentes para debatir y no estar centrándonos en la judicialización de la política, que eso ya está hasta acá, porque no resuelven los verdaderos problemas del Perú, que es la falta de seguridad y falta de trabajo, empleo, ingresos y todo eso que lo oculta la histeria de los locos de la anticorrupción. Esos son histéricos y como histérico no se puede conversar, ¿ya? Bien, vamos a otro tema. Ya hemos hablado de los empresarios de Gamarra que exigen la censura del ministro. Ya sabemos que eso no va a resolver el problema, sino las 5 reformas liberales. Entonces, vámonos a otro tema por acá. Y el otro tema tiene que ver con lo que acaba de declarar el señor Ricardo Márquez. El señor Ricardo Márquez, ¿qué ha dicho? Está contento, está feliz, porque en diciembre último le han aprobado a él y a todos sus amigos de la Sociedad Nacional de Industria una ley que dice que va a impulsar la competitividad de varias industrias, entre ellas las textiles, la agroindustrial y etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una norma que se aprobó el 30 de diciembre, o sea, casi como ya despidiéndose del año. El Congreso, el Poder Legislativo,
creo que por insistencia, lo aprobó. Ley que impulsa la competitividad y el empleo en los sectores, así pomposo, esta ley mala, en los sectores textil, confecciones, agrario, riego, agroexportador, agroindustria. Fíjense, esa es una ley que se aprueba con esas denominación y para estos sectores. O sea, estamos hablando de ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sectores que se han frotado la mano, han hecho sus buenos lobbies en las comisiones respectivas del Congreso y han obtenido lo que andaban buscando, su ley, la ley para ellos, los beneficios para ellos, los privilegios para ellos. Eso es mercantilismo, eso es lo que combatimos los liberales clásicos, el mercantilismo, tal como lo denunció Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, y desde ahí la tradición liberal clásica es de combatir los privilegios tanto políticos como económicos. Entonces, esta ley, que ha sido aprobada, como repito, el 30 de diciembre, ha sido comentada por el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que está feliz porque son sus amigos quienes ahora van a rentabilizar. ¿En base a qué? A la violación del principio de igualdad ante la ley. O sea, ellos van a hacer dinero violando un principio del Estado de Derecho, que es la igualdad de trato ante la ley. Ellos han violado y los cómplices de esta violación son los congresistas que han aprobado en estas circunstancias, todos los que han votado a favor. Y me imagino que han votado todos, o por lo menos una gran mayoría, y los que se han abstenido es porque seguramente han encontrado algo raro en esa ley. Esa ley tiene muchas aristas, pero vamos a lo que comentó el señor Márquez, expresidente y amigo muy cercano de los actuales dirigentes. Señala, esta ley va a permitir crear empleo. Y ahí permítanme explicarles como economista esto de la creación de empleos. ¿La ley va a crear empleo? Sí, va a crear empleo. Pero para esos sectores. No para toda la economía. Solamente ese sector, los sectores que he mencionado, agroindustria, textil, confecciones, son 6 que van a crear empleo. ¿Va a alcanzar para todos los peruanos? No. Van a ser los que absorba esa industria, lo que absorba la mano de obra que ellos van a comprar, porque en base al privilegio, o sea, en base a la violación del principio de igualdad ante la ley, van a ampliarse como negocios, porque es una ley que tiene beneficios solamente para ellos. Entonces, la creación de empleo es una consecuencia natural de mayores inversiones que van a realizar producto de un privilegio, de una corona que se lo han regalado los congresistas que han votado a favor de esta ley pomposa que se llama Ley que impulsa la competitividad y el empleo en los sectores textil, confecciones, agrario y riego, agroexportador y agroindustrial. Y entonces, ¿qué privilegios empiezan ellos o van a empezar a recibir después de haber hecho sus respectivos lobbies? O sea, ellos van a recibir una serie de privilegios. Los privilegios son en la parte tributaria, ¿ya? Eso es en la ley de impuesto a la renta. Entonces, van a tener un derecho a un crédito tributario del 20% cuando reinviertan en su negocio. Solamente para ellos, ¿eh? Estamos hablando de esas empresas comprendidas
en esos sectores, ¿no? Agroexportador, agroindustrial, riego, confecciones, textil. Y el resto, el de la educación, el de la salud, el abarrotero, el vendedor de seguros, no, ellos no. Todas las empresas de ese sector y de otros que no sean estos 6 no van a recibir ese privilegio. Entonces tenemos créditos tributarios que van a recibir, impuesto a la renta, que van a deducir, y esto es uno de los privilegios. Después, otro privilegio que van a recibir son con respecto a la depreciación de maquinaria, equipo y todo eso. Quiere decir que cualquier máquina que se vaya gastando en el camino se le va a ir deduciendo como gasto para pagar menos impuestos. Una máquina nueva tiene un valor y una máquina vieja tiene otro valor. Cuando tú haces declaración de impuestos, la máquina nueva se deprecia menos, o sea, no tiene depreciación, es 0%, no deduces nada de tus impuestos. Pero cuando tienes tú máquinas viejas, entonces es un gasto, porque a la hora de sumar los activos y pasivos, en los activos es donde empieza a perder valor. Y ahí empieza a deducirse una serie de gastos, entre ellas la depreciación, para que paguen menos impuestos. Entonces la ley le está dando privilegios para que puedan deducir más rápidamente por depreciación a fin de que paguen menos impuestos al final. ¿Por qué la depreciación también es un privilegio? Porque para ellos, según la ley, las máquinas se van a avejentar más rápidamente que el resto de máquinas que pueden existir en otras industrias. Porque es una fórmula contable, no es una fórmula física que a los ojos de uno puede decir la máquina está vieja. No, aquí contablemente ya están diciendo la máquina se va a depreciar en tanto % al año. O sea, van a acelerar la depreciación para que ellos paguen menos impuestos. Después, otros privilegios que tienen, además de la depreciación, el de la contratación laboral. Y ahí entra una serie de deducciones, ¿no? O sea que cuando tú contrates uno o más trabajadores, se te va a aplicar una deducción del 70 hasta el 50% para los ejercicios de este año, de 2025, 2026, 2027 y 2028. O sea, aparte de que tú gastas por trabajador, el hecho ya de estar gastando ya es una deducción que tú haces en tu planilla, de tu planilla en la declaración de impuesto, sino que además se te va a dar un plus para la deducción adicional, así le dice artículo 7, ¿no? Entonces, como verán, queridos amigos, esto que estoy señalando solamente lo van a tener unos cuantos miles de empresas en el Perú, siendo el total del universo de empresas formales en el Perú 2.2 millones. Bueno, unos miles de esos 2.2 millones son los privilegiados. Solamente ellos van a obtener las utilidades. Eso va a significar que ahora, en lugar de recibir 1 millón de utilidades, van a recibir más de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, 3 millones, lo cual significa que se van a poder comprar su casita en la playa, o tener un quinceañero de la hija en Jamaica, o que va a significar que se va a comprar un Rolex nuevo el dueño de la empresa, y etcétera, etcétera, y esos privilegios gracias a la ley mala, porque esta es una ley mala porque privilegia y además desvía recursos. Eso es lo que no ven, pero desvía recursos. ¿Qué cosa es desviación de recursos? Ya hemos hablado de los privilegios, que es la parte moral,
la violación del Estado de Derecho para conseguir que estos grupos económicos que se reunieron en un almuerzo en la sociedad celebrando y con los congresistas en un almuerzo, induciéndolos para que aprueben y todo eso. Ahora, esto tiene también una arista económica, y es que la desviación de recursos producido por esta ley significa que si hubiese estado estas empresas compitiendo de igual a igual sin ningún tipo de ley privilegiante, o sea, un comerciante con un industrial, un confeccionista, un agroexportador y con un empresario educativo, todos iguales ante la ley, la obtención de esta ley significa de que está concentrando privilegios en este sector cuando el resto no lo tiene. ¿Qué hace entonces la economía cuando ve esos privilegios? Dice, como ellos tienen unos beneficios que el resto no lo tiene, entonces es atractivo invertir en este sector porque ellos tienen algo que el resto no tiene. Y eso para mí, como inversionista, me conviene, porque aquí va a haber tasas de rentabilidades mayores que el resto de los sectores que no están comprendidos en la ley. Eso se llama desviación de recursos. Porque la ley lo ha privilegiado y le da la corona, le da una serie de beneficios, se hace rentable ese sector. Solamente ese. Entonces ahí puede haber empleo, ahí puede haber altos ingresos, ahí puede haber altas rentabilidades del negocio, y entonces los capitales, la mano de obra, los recursos naturales y también los nuevos empresarios van a ir a esos 6 sectores, a invertir, a competir y a hacer todo eso. Y cuando ocurre eso, eso se llama desviación. Porque el trabajador que antes estaba en el sector de educación o estaba en el sector informático o estaba en un banco, en vista de que ahora esos 6 sectores van a ser más rentables y van a pagar mejor, entonces los trabajadores dicen, bueno, no me conviene trabajar aquí en el sector bancario porque aquí pagan 4.500 soles mensuales, cuando la industria textil, la de confección, el agroexportador, la agroindustrial, pagan 7.000, 8.000 soles. Y empiezan a salir los que tienen productividad, se empiezan a ir para estos sectores. Eso se llama desviación. Como verán, es una desviación artificial, no es permanente. Porque no es que tengan ese atractivo por su propio esfuerzo. Recuerden que esto ha sido un lobby, un cabildeo político que han ido presentando de a poquitos en la comisión de producción donde se ven los temas industriales, y lo han ido trabajando de a poquito todos los amigos del señor Márquez. Y han logrado su objetivo, lo cual significa que han cumplido con lo que se propusieron. Y eso ha dado lugar a la creación de una ley que los ha beneficiado. O sea, por esa razón son atractivos, porque son políticos, empresarios políticos, haciendo política, en lugar de estar invirtiendo su dinero en crear más puestos de trabajo o importar máquinas más novedosas, con mayor avance en la eficiencia y la eficacia, han destinado sus recursos, sus horas, su inteligencia y todo lo que tenga a su disposición para influir en las decisiones de los, creo que son 16 congresistas de esa comisión. Es la manera como ellos han obtenido la rentabilidad. ¿En base a qué? A hacer política. Empresarios sinvergüenzas haciendo política. Cuando deberían estar, ¿qué? Invirtiendo, compitiendo, buscando la forma de hacerse de más mercados, usando la inteligencia, ¿no? Y la perspicacia, la innovación y todo eso. Entonces el señor Márquez, defensor de esa ley, ha señalado que uno de los principales beneficios de esta ley es la creación de empleo. Claro, esa es la manera hacia afuera de vender la ley, pero no dice nada de los Rolex que se van a comprar los dueños de estas industrias. No, los 15 años de los hijos y de las hijas, de los nuevos autos del año que van a tener y que van a poder viajar con más frecuencia al extranjero, o que se van a comprar terrenos afuera, o que van a reinvertir en otros países, ¿no? Eso no dicen.
de sus beneficios no dicen nada, sino tratan de vender el beneficio diciendo ahora va a haber exportaciones de textiles. Ahora sí, exportaciones de textiles. Y que va a ayudar a formalizar. Fíjense todas las atribuciones mágicas que le dan a esta ley mala. Y que esto va a contribuir a la lucha contra la sobreimportación. O sea, además de que atacan a las importaciones, dicen, no, hay sobreimportación. O sea, debería haber un nivel de importación, pero hay un sobre, un adicional, ¿no? Entonces esto ha señalado el señor Márquez que eso ha ido deteriorando la industria y por esa razón se justifica este tipo de ley, ¿no? Es una ley, es un reloaded, ¿no? Es una especie de recargada. La Ley General de Industria esta nueva es lo mismo que la vieja, nada más que le han cambiado el nombre. Ahora se llama Ley que impulsa la competitividad en los sectores agroindustrial, agroexportador, agrario, riego, confecciones y textil. Ellos son los que se van a frotar la mano. Pero le vamos a decir algo. No estamos en contra de la industria como tal. La industria es necesaria. Lo que estamos en contra es las medidas que ellos han buscado para beneficiarse violando el Estado de Derecho cuando tenían por realizar propuestas más audaces, más atrevidas, que solucionan de mediano y largo plazo y no estas medidas parche que creen que esta ley va a solucionar todos los problemas que se les vienen. Porque están simplemente abonando las contradicciones del capitalismo para que luego señalen pues los de la izquierda. Ya ven, ustedes los que apoyan a estos industriales menesterosos de los predios donde se encuentran ahí caminando, haciendo antesala para hablar con el ministro, con los congresistas, son los que se frotan las manos y son los que salen ganando del capitalismo mercantilista. Sí, tiene toda la razón la izquierda. Pero nosotros como liberales clásicos, dentro del movimiento, agrupados en el movimiento 5 Reforma, única organización política reconocida por el Foro Liberal de América Latina, en el Perú, rechazamos que ese sea la única manera de hacer que la industria salga adelante. Y nosotros hemos dicho, la forma para que sea competitiva la industria es quitándole todos los factores que hacen que sean competitivos. Y hemos dicho, impuestos, 36 tipos de impuestos, esto hay que eliminar y quedarnos con uno. Tenemos el tema de las regulaciones, que están estrangulando permanentemente, quitándole maniobrabilidad, incentivos, competencias, flexibilidad a las empresas. Las privatizaciones que son necesarias porque están distorsionando un mercado en el cual debería ser todas privadas, no, pero hay muchas empresas que son estatales y se guían por otros incentivos tipo Petroperú, que para sobrevivir y distorsionar el mercado de hidrocarburos se le tiene que inyectar 2.250 millones de dólares con nuestros impuestos. Así no se puede competir. Mientras a uno lo financia con impuestos, a uno se autofinancia con sus propios recursos privados. Entonces eso es un error económico que pasa factura, y no solamente para los que están en el sector, porque no van a lograr solucionar sus problemas, porque no han resuelto el tema de la seguridad, no han resuelto el tema de la pobreza, no han resuelto el tema de la falta de ingresos o los bajos ingresos, no han resuelto el tema de la calidad de los servicios de atención médica, y eso acentúa para que la gente diga, pues yo no estoy beneficiándome de este modelo de economía social de mercado. Y nosotros decimos, los liberales clásicos, por supuesto que no beneficia la economía social de mercado. Tenemos que irnos a una economía de libre mercado para librarnos del subsidio, de los privilegios y de todos estos cabildeos, de estos empresarios sinvergüenzas que en lugar de estar invirtiendo en apostando sobre todo por las 5 reformas liberales que lo haría próspero a ellos, haciendo al Perú un mercado, una plaza interesante para que inviertan, no solamente porque tienen leyes, porque de eso no va a haber, cuando entremos al gobierno vamos a desaparecer todas estas leyes malas, sino que va a ser una plaza interesante porque aquí
va a haber oportunidades para todos y no para estos sinvergüenzas privilegiados, ¿no? Entonces, hay que defender el mercado, por supuesto, y no se defiende con más leyes malas, se defiende con mercados libres, con gobiernos limitados y con propiedad privada extensa. Así se hace patria, así se hace economía, así se hace útil vivir en libertad. Entonces, queridos amigos, bueno, esto es un comentario de lo que hemos venido señalando de estas dos noticias. La que hace un rato vimos, la de la señora Saldaña de Gamarra y todo su speech a favor de los impuestos de salvaguardas, pidiendo la cabeza del ministro, señalando que la recesión es inviable, lo cual está totalmente cierto, pero se equivoca en su planteamiento. Aquí lo que necesitan, y tanto ella como el señor Márquez se equivoca también, lo que necesita el señor Márquez es las 5 reformas. Hay que explicarle, hay que ver la forma, porque con ese tipo de liderazgo que induce a pensar que la ley es la solución, una ley que impulsa, es más bien una medida parche. No soluciona los problemas de fondo. Bueno, amigos, entonces vamos a dejarlo ahí y hasta una próxima oportunidad en el cual vamos a desarrollar más comentarios sobre lo que hemos venido haciendo. Examinar la coyuntura, señalar los rumbos que debe tomar un gobierno, criticar a la oposición si es que la hay y que no señala correctamente cuáles son las soluciones. También a la oposición le caeremos con la crítica, y siempre propositivos, porque nosotros tenemos soluciones y esas son las 5 reformas liberales del movimiento 5 reformas, única entidad política organizativa en el Perú que tiene el reconocimiento del Foro Liberal de América Latina. Muchísimas gracias y será hasta una próxima cercana oportunidad para seguir comentando más de estos temas que le interesa a la gente y a la opinión pública. Muchas gracias.